público de Cacatí y alrededores, de pueblos de alrededor, tenemos el lujo de recibir una charla, una disertación muy interesante, teniendo en cuenta la fecha, que es súper importante para los argentinos, en conmemoración a una de las personalidades históricas más encumbradas de la historia argentina, que es ni más ni menos que Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Para esto nosotros tenemos a un gran disertante de alcance nacional e internacional, que es Rubén Alberto Gabaldá y Castro, que es profesor, escritor, investigador, conferencista argentino, reconocido por su especialización en el ceremonial, protocolo y organización de eventos. Es doctor en Filosofía de la Educación, diplomado en Ciencias Políticas y Liderazgo. Además es miembro de diversas corporaciones dinásticas y caballerescas internacionales. Es fundador y rector del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires. Es maestro de ceremonias y ha recibido un gran premio de honor del Instituto Argentino de Ceremonial. También es miembro de la Orden de San Juan, Caballeros de Malta, la Orden de San Estanislao de Polonia y la Orden de San Lázaro de Jerusalén, entre otras. Ha sido nombrado profesor honoris causa del Instituto Superior de Relaciones Públicas y Ceremonial de La Plata. Se destaca como escritor e investigador en su área, además de ser un reconocido conferencista y consultor. En febrero de 2025 fue nombrado Gran Caballero de la Orden de los Descendientes de la Familia Bolívar Palacio. También se le ha visto en programas de televisión en canales de alcance nacional e internacional como América TV, Canal 13, CNN en español, entre otros, hablando sobre la realeza europea y sobre ceremonial y protocolo. Además de su rol en el Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires, es presidente de la Academia Belgraniana de la República Argentina, que al igual que Verón de Estrada, en esta ocasión nos trajo un obsequio a la localidad de Cacatí, es decir, una bandera belgraniana que flameó en el mausoleo de Belgrano durante un mes y que se presentará mañana en el acto, se hará la entrega mañana en el acto en conmemoración a Manuel Belgrano. En este caso, ya dejo la palabra a quien debe dar la disertación, la enseñanza que Belgrano nos legó. Un fuerte aplauso para el profesor. Buenas noches, Cacatí. Tardes, noches ya. Voy a mirar casi los puedo ver un poco más de cerca. Bueno, hoy es un día para mí muy singular porque la Academia Belgraniana tuvo una gran pérdida, que es la presidenta del Círculo de Damas Belgranianas, falleció esta madrugada, la profesora Juana Bogado del Pase. Y bueno, este encuentro con ustedes, esta exposición, este diálogo que vamos a tener, sea en homenaje y en recuerdo de la profesora Bogado, una gran dama. La Academia tiene un brazo hacedor, que es un círculo de damas belgranianas. Y esta señora lo llevaba adelante. Muy bien. Conversaba con los académicos correspondientes sobre el cachetazo de la vida, ¿no? Un infarto de la muerte de una persona que hace unas horas no había hablado. Bueno, que sirva también como enseñanza para tener siempre la lámpara encendida, porque como dice la Escritura, uno nunca sabe cuándo vendrá el ladrón por la noche. Eso es lo que le ha sentido a la vida, aunque parezca lo contrario. Muy bien, estamos acá para hablar sobre la enseña que Belgrano nos legó. Ese es el tema, así que por ahí había aparecido en el flyer el tema de la relación de Belgrano con Corrientes y demás, que voy a hablar mañana en el discurso en la plaza cuando entreguemos la bandera. La bandera que, deben saber, flameó junto al mausoleo del general, de su creador, 30 días. Es una campaña que la Academia lleva adelante, o llevó adelante, hasta principios de este año, ¿no? Ahora los padres dominicos dieron ese privilegio a otra institución y durante 3 años
nuestro compromiso fue que esté reluciente y resplandeciente la bandera junto a su creador. Y al arriarla donamos a diferentes comunidades. Les enseñé que una de estas fue pedida por el señor intendente y mañana formalmente la vamos a entregar. El currículum que dijeron parece, ¿no? Yo estoy grande, ya estoy grande, pero fui académico a una temprana edad. A los 31, 32 años ya era académico correspondiente, como los correspondientes de Chaco y de Corrientes que están aquí. Yo empecé también en la academia como académico correspondiente. Y el presidente de aquel entonces, el profesor Jorge Gulloy Paternó, de feliz memoria, paz descanse también, gran hombre, había visto en mí algo para acercarme a la academia. En ese momento yo había recibido el primer gran premio de honor del Instituto de Franco Villal. Y él era miembro, era muy amigo de la esposa de Franco Villal, la señora Achava del Cornejo. Claro, tuve que pagar un precio alto por ser académico a una temprana edad. Imagínense que los académicos de 60, 70, 80 años decían, pero ¿cómo va a entrar un académico de 30 que sabe el académico? Bueno, así fue mi ingreso a la Academia Belgraniana. Y el profesor me hizo una pregunta que yo le voy a preguntar a ustedes ahora como un disparador, ¿no? Yo muy inocentemente di mi respuesta. Quiero que ustedes en la inocencia que tienen y que deben conservar, me contesten. Esta bandera que está aquí, que mañana conmemoramos su día, ¿es la bandera que creó Belgrano? ¿Qué me responde? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Bueno, yo inocentemente dije sí. No, le dije al profesor Goyo, sí, es la bandera de Belgrano. No. Belgrano no creó una bandera con sol. Muy bien, habría que desasnarse a esa edad. Y lo hicimos así de golpe. Entonces me dio las explicaciones. Y yo, en muchos lugares donde voy y hablo de Belgrano en particular y de la bandera, utilizo este recuerdo, esta anécdota, para despertar un poco en cada uno esa relación que tenemos con el símbolo. Y que deberíamos, como son todos personas adultas, alejar un poco lo que aprendimos de niños. ¿No? Porque en la nación, la república, con Bartolomé Mitre a la cabeza y luego otros, estableció un relato, una forma de contar, de armar esa argentinidad que están dispuestas al día de hoy, ese concepto, esa relación cívica, patriótica. Y por ejemplo, cuando en mis conferencias digo la escarapela no es un símbolo patrio, la escarapela no la creó French y Beruti, chao. Chao Semana de Mayo, chao 18 de Mayo. Entonces, claro, uno de pequeño es enseñado de una forma, con buena y recta intención, nadie lo duda, pero el relato muchas veces nos aleja de la realidad de las cosas. Y como académicos que somos, sobre todo la voz oficial de la academia, debe basarse, como decía su fundador, entre los cuales estaba Enrique de Gandía. Los que saben historia saben de quién hablo, los que no busquen Enrique de Gandía. Si no hay documento, no hay historia. Punto. Después hay leyendas, hay comentarios, hay tradición oral, que también es base y sustento. Pero no se puede acelerar algo contundentemente si no está documentado, para que sea inobjetable. Bueno, vamos a pasar un poco el PowerPoint que preparó el secretario de la Academia, el profesor Fernández, un gran colaborador también. Voy a acercar, porque ya la edad que tengo, no leo. Belgrano sabía que más que las palabras serían los hechos y las imágenes las que marcarían la idea de libertad, de independencia y de patria. Belgrano fue un gran vexilólogo, fue un gran comunicador. De hecho, la Academia Belgraniana lo proclamó hace ya 2 años
padre de la emblemática nacional. Porque en general, abogado, vean cómo avanza la historia, ya confirmamos que está graduado en Valladolid y quedó Salamanca, como decía Mitre, que era el lugar donde él había cursado sus estudios. No, él llega a dominar leyes y a tener licencia a través de Valladolid. En una forma de estudio muy interesante de aquel entonces, que no es como actualmente se estudia abogacía. Bueno, era un gran comunicador. Lo vamos a ver más adelante, pero entre los símbolos, la bandera de la libertad civil tiene, después lo vamos a ver en una imagen, un rasgo muy belgraniano, que es la mascapaicha. ¿Qué es la mascapaicha? Es el pompón, para decirlo de manera fácil, que tiene el gorro supuestamente frigio. La academia está trabajando todavía el origen, tanto de la escarapela nacional, que parecería ser, tiene en Mendoza un origen, porque ya las tropas tenían algunas blancas, rojas, otras celestes, o algunas blancas, antes de que Belgrano solicitara al triunviro que se digne establecer la escarapela del virreinato para la tropa. Y el gorro frigio también está en estudio por la academia, porque en Frigia, donde está la cuna de los libertos, en la isla, el gorro de los frigios es como un pasamontaña, se ajusta al mentón, y el nuestro parece más bien un gorro de dormir, más que, ¿no? Con todo respeto. Así que estamos trabajando, creo que hay una exposición ahora el 25, de la profesora Ruiz sobre el trabajo de investigación del gorro. Hay una publicación que se llama La Gaceta Belgraniana Online, ahí pueden encontrar todos los trabajos últimos de los académicos sobre algunos aspectos directos o indirectamente relacionados. Entonces él sabe que debía alentar. Manuel Belgrano, un gran, además de prócer, un gran cristiano, un gran católico. Bueno, avanzamos a ver qué tema hay, porque ahí que aparece, ahí aparece la bandera y aparece la libertad civil atrás, en la imagen anterior, ¿saben? Que es la bandera que nosotros estamos tratando de clarificar, porque el concepto cuando fue promulgada o establecida por ley en el año 15, se la nombra símbolo patrio histórico. Pero la República tiene una única bandera, no tiene dos banderas, entonces no tiene la categoría de símbolo patrio, por más que la ley diga símbolo patrio histórico. Y esto en las enseñanzas de muchos ceremonialistas, de muchos vexilólogos, Argentina tiene 4 símbolos patrios. La bandera, el himno, el escudo y la bandera de libertad civil. No, una república no tiene 2 banderas. Tiene una. Belgrano creó para la nación una única bandera. Que me disculpe Jujuy, pero la verdad es esta. Avanzamos, a ver qué imagen tenemos que nos... Bueno, este es un Belgrano actual. Esos son los trabajos de un colaborador de la academia que es Gigliasa, un cordobés, que hace trabajos humanizando a los próceres. Así que yo se las quise poner porque es uno de los belgranos más, quizás probablemente, más fidedignos a lo que era él, saliendo de las imágenes que tenemos de los libros, de cuadernos. Bueno, avanzamos, a ver si llegamos a donde quiero. Bandera, vamos, avanzamos. Símbolo. ¿Qué característica tiene un símbolo? Porque acá tendríamos que hablar de vexilología, tendríamos que hablar de heráldica, para entender un poco esto, que son cosas diferentes. No se puede leer a las banderas como un escudo, ni a los escudos como una bandera. La heráldica es anterior a la vexilología. La vexilología, que es el estudio de las banderas, más o menos tiene con Smith un inicio allá por el 1957, dicen algunos autores. Pero el símbolo es anterior a los escudos. Pero su estudio académico y demás, donde se funda la FIAP, la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas,
Surge más o menos de la década del 60 hasta esta parte, o sea que es muy nueva. Y la vexilología acepta colores que la heráldica no. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la bandera es celeste y blanca y no es azul y blanca. Y ninguno de los términos intermedios creados es recreado para justificar lo injustificable. Por ejemplo, o hasta un proyecto de ley de, algunos deben recordar, azul cerúleo, o lo que nos dice la maestra, es azul celeste o celeste azulado, que es lo mismo que decir negro blancuzco o verde grisáceo, o es verde o es gris. Bueno. El símbolo como tal tiene dos condiciones, vamos a simplificarlo, perenne e inmodificable. Si un símbolo se modifica, se crea un nuevo símbolo. No es un símbolo adaptado a algo. En la emblemática, la simbología es establecida, es representativa, es asociativa y tiene esa característica. No la puedo modificar. No debo. Por ejemplo, yo vi el escudo de Cacatí, que tiene un rosario en plata. Mañana el intendente o otro intendente o dentro de 50, 100 años dice, no se nota el rosario en plata, lo hacemos de sable, de negro. ¿Es el mismo escudo? No. Le alteró el esmalte, le alteró el color, es otro. Bien, quizás basado y justificado, pero es otra cosa. Bueno, entonces eso es lo que nos marca el concepto de símbolo, perenne y modificable. Y después le pongo un poco la reflexión sobre lo que es patria, porque también tenemos todavía, en algunas ocasiones, poca claridad entre símbolo patrio y símbolo nacional. La nación como concepto es diferente al de patria. Nosotros estamos hablando ahora de símbolos patrios, no de símbolos nacionales, aunque muchas veces la legislación, como el decreto 2072, 10.402, 10.402 del 44, habla de símbolos nacionales, no de patrios. Ni hablar de la cantidad de símbolos que se fueron creando desde la democracia, del retorno a la democracia hasta esta parte. Banderas provinciales, banderas municipales y demás. Bueno, avanzamos para darle más dinamismo. Después vamos a... Los símbolos en la República se pueden dividir para hacer una clasificación fácil en símbolos formales y símbolos no formales. Los símbolos formales son los que están establecidos por el decreto del 44. En época de facto, en época de Farrell, que establece 4 símbolos patrios. Los símbolos no formales no quiere decir que sean informales. Los símbolos no formales quiere decir los que no están contemplados en ese decreto, llamado guión de símbolos patrios, simplificado por muchos de esa manera, y que representan también a la República, como por ejemplo el ceibo, la flor nacional, el pato, el deporte nacional. Esto habría que ver, ¿sí? Ya deberíamos cambiar el ceibo por otro, el pato por el fútbol, ¿no? Porque si yo les pregunto a los jóvenes ahora cómo se juega el pato, ni los gauchos saben cómo se juega el pato. Y últimamente, el vino como la bebida nacional, que cuando eso surgió, esto viene del 2010 hasta esta parte, la Cámara Yerbatera se puso en voz y dijo, ¿cómo puede ser si el argentino toma más mate que vino? Ahí, los pocos días salió el decreto, la ley de la infusión nacional de la yerba mate, para dejar contento a los vitivinícolas y a la yerbatera. Bueno, pero representan a la República. La Casa Histórica en Tucumán, el Obelisco en Buenos Aires, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, y así ustedes también tienen aquí iguales referentes y emblemáticos. Pero esos son no formales, lo cual no significa que son informales, sino simplemente lo que no están en el decreto. Bueno, avanzamos. Símbolos nacionales, bandera, escudo. El escudo tiene su particularidad, no es el tema de hoy, pero tiene su particularidad porque fue después de un desorden muy pronunciado durante mucho tiempo. El general Farrell, que tenía ese decreto, la firma del vicepresidente, que era Juan Domingo Perón, un desorden muy grande en cuanto a simbología. Entonces establece
exactamente el tipo de himno con las modificaciones, con Pedro de Esnaola, Williams, después de lo que hizo. ¿No? Vean ustedes cómo lo que está establecido después nos encanta violentarlo, entonces se hacen las versiones que son incantables, que son no representativas, y acá cuando a veces la demagogia empieza a, digamos, como a colarse entre la simbología patria. Y la simbología patria debe ser permanente para todas las generaciones. Es decir, el himno nacional lo tiene que cantar un abuelo mañana de 90 años y un chico de 5. Yo no puedo acercarle al chico de 5 la versión de, no sé, del Alipósito, y 80%, 90% quedamos mirando porque no puedo seguir las variaciones que le hacen al himno. Y que en algunos lugares termina siendo hasta sancionado, como en la ciudad de Buenos Aires, que en su momento estableció que en los colegios se cantara el himno versión Jairo, solo Jairo cantaba. Entonces todo el mundo quedaba mirando sin poder. Quizás porque se asociaba a la marcha militar, había que quitar un poco todo eso después del 83, y bueno, eso perjudicó esa relación con el símbolo, y en este caso el himno nacional que te deja el pecho henchido y que te da orgullo, y que a veces al argentino le sale solamente en los campeonatos de fútbol y se pierden en otras ocasiones. Si a eso le agregamos que el concepto cívico se forma de muy temprana edad, si los chicos de la primaria ya no saben cómo cantarlo, y no estoy diciendo lo que nos decían nuestros antiguos docentes de música, ¿no? Que no se dice unidos sino unidos, ya eso, aunque digas unidos ya estoy contento, porque realmente no saben ni la letra, ni cómo cantar. Bueno, pero vamos a la bandera, así que avanzamos, ahí seguramente se ilustró, con los 4 símbolos que queremos que queden claros, que son, avanzamos la bandera, el escudo, el himno nacional y la banda presidencial, porque el decreto de Farrell toma la banda presidencial como un símbolo. Algunos docentes dicen que no, porque no están considerando, no interesa, si no están considerando están en el articulado, y en el articulado está sancionado antes que otros símbolos. ¿Estamos de acuerdo que debemos sacar a la banda presidencial y ponerle escarapela? Sí. El Congreso en algún momento tiene que trabajar esto, sacar un decreto de facto, elaborar una ley integral de símbolos patrios y darnos por Congreso democrático el lugar que le corresponde a la escarapela, porque así lo entendemos todo, y sacar a la banda presidencial, que algunos, como no quieren, insisten en que es un atributo. Y no es ningún atributo, no porque yo lo diga, sino porque está en el decreto. Y como les dije, el documento es lo que vale, no lo que a mí me parece. Bueno, avanzamos. Quería hablarles de las banderas que Belgrano creó. La bandera ¿en qué año? 1812. Esta bandera de España, cuando éramos parte de España, porque nunca fuimos en el concepto español virreinato, aunque es muy común hablar en los libros de virreinato, o de colonia, mejor dicho, no éramos una colonia, éramos parte de España. España tenía 2 banderas, la bandera de los navíos del rey y la bandera que está abajo, que es de los ejércitos del rey. En un momento, la corona de Borbón ya, cuando en alta mar, cuando Borbón gobernaba varios lugares de Europa al mismo tiempo, el rey español hace un concurso público para establecer la bandera de los navíos. Esa bandera que tiene Castilla y León hacia arriba de rojo y gualda es la bandera de los navíos. ¿Y por qué se había hecho el concurso? Para que en alta mar se diferenciara las españolas de la de Borbón dos Sicilias y demás. Se usaban en los fuertes y en los navíos. Por lo tanto, esa bandera tremolaba en la ciudad de Buenos Aires, donde nació el hijo prominente de Buenos Aires y primer prócer porteño, que es Manuel Belgrano. Y tenía los ejércitos la bandera de la Cruz Aspada. En un paño blanco, esa X con unas aspas, que ahí ven ustedes tienen el privilegio, después de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, el rey le permite quitar la corona real y colocar el escudo de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de la Trinidad en el puerto de Santa María de Buenos Aires. Nunca se llamó Ciudad de la Santísima Trinidad. La ciudad de Buenos Aires fue fundada como Ciudad de la Trinidad en el puerto de Santa María de Buenos Aires. De todo eso queda el apócope de Buenos Aires, donde la Virgen es la Virgen de Bonavia, de Buenos Aires. Que ni los porteños saben,
ni lo jura que existe una advocación de por qué la ciudad se llama Buenos Aires. Muy bien, avanzamos. Esto para que entendamos cómo estaba el concepto hasta antes de aquel día del 27 de febrero de 1802. De hecho, la bandera de los puertos tremoló en la ciudad de Buenos Aires, según documentos, hasta 1815. Estamos analizando en la academia documentos sobre el obelisco, porque el obelisco porteño es un poquito tendencioso en la escritura. Si ustedes van a Buenos Aires algún día van a leer que dice: en este lugar se enarboló por primera vez la bandera nacional. ¿Qué vino Belgrano? ¿En una avioneta, en un helicóptero? Porque ¿desde cuándo hay bandera nacional? ¿Desde qué año tenemos bandera nacional? No. 1815. 13, ¿quién da más? 14, ¿quién da más? 15. ¿No? ¿Quién da más? 1820. No, baje. 1816. Congreso de Tucumán. Por lo tanto, ¿qué bandera nacional se enarboló en el obelisco? ¿Qué había en el obelisco? ¿Profesores? ¿Dónde están las historias? ¿Qué había en el obelisco? La torre de San Nicolás de Bari, de la Basílica de San Nicolás, que cuando arman el trazado de la 9 de julio lo tiran abajo, a la iglesia, donde el pronunciamiento de Álzaga, según algunos historiadores, en su momento Álzaga, el alférez, coloca en la torre unos paños celestes y blancos en adhesión al rey. Entonces, recuerden que hablé de Mitre, de la necesidad de tener un relato, una historia nacional, claro. Entonces es bonito decir, acá se enarboló por primera vez la bandera. Si fue sancionada en el 16. Bueno. Estas son palabras de Belgrano. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Tira por la borda las 15 conjeturas o más, de la cual nos queda el grato recuerdo de niño, de lo que se llama la concepción poética de los colores, de el cumulonimbus, de las nubes, ¿no? La concepción romántica que llaman algunos de la bandera. No, Belgrano lo escribe: la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Por lo tanto, la pregunta para Cacati es: ¿de dónde toma Belgrano los colores de la escarapela? De la bandera. La respuesta es de la escarapela nacional. Cuesta mucho entender a Belgrano en esta parte. Siendo preciso, ¿por qué era preciso? Para distinguir los ejércitos. Segunda parte del texto. No teniéndola, ¿qué fue? ¿A armar las baterías sin bandera? Tercera parte. La mandé a hacer, quiere decir que en el 12 ya la tenía hecha. No es que dijo, a ver, costurera, agarra, empiece, agarra un paño celeste y póngase a bordar a coser ahora que lo hacemos en el momento. Ya fue. Lo vamos a analizar ahora, pero ahí están los amigos de él en aquella aldea de Rosario, y toda la parte decorativa del relato, de quién enarbola por primera vez, más y esto, todo ese tipo de cosas que no lo vamos a analizar ahora. ¿Cómo era la bandera de Belgrano? Nunca se supo ni se va a saber. Así que yo el día que suba arriba le preguntaré a Belgrano en un encuentro general cómo era la bandera del 12, porque nos dio un dolor de cabeza de años de investigación de cómo era su bandera. No tenemos. Podría haber sido, así como está aquí, que es quizás, y esto ya no es historia sino conjetura histórica, lo más aproximado. Algunos historiadores dicen que tomando la escarapela que era una cucarda, al abrirla, expandirla, se transformaba en esto, como lo ven allí. Y que también cuando el general le confía el pabellón a San Martín y lo pide cuando el San Martín le hace reproducir la batalla de los Andes y le agrega el escudo de la asamblea a la forma y manera que se entendió en Mendoza,
también ahí debemos entender que no es tan cual como el sello de la Asamblea del año 3. Pero no hay registro, de hecho hay, según lo que nosotros entendemos, 4 años de misterio de la bandera, que no se sabe qué sucedió con la bandera. De hecho, el general, estando en el norte, hace bendecir por Gorriti, recibe una represalia más severa todavía. Y después, por eso le digo que es el padre de la emblemática nacional, ¿no? Establece el símbolo que reemplaza al pendón real y le dice al pueblo de Jujuy: una nueva bandera os presento. Y hay que ver cómo usaba los adjetivos Belgrano, porque no es lo mismo decir una bandera nueva que una nueva bandera. Y le da a Jujuy la bandera de la libertad civil, que es la manera más fácil de hacer una bandera, un paño blanco y el escudo en su centro, ya en consonancia con la Asamblea Soberana Constituyente de 1803. Bueno, avanzamos. Bueno, ahí tienen varias instancias. Después les dejo poner a la municipalidad, lo pueden compartir, también hay escritos que puede llegar por ahí para que sigan ahí. Claro, cuando se produjo el descubrimiento de la bandera de Macha, que hoy en día es tomada como la bandera provincial de Tucumán, que es blanca, celeste, blanca, dijeron los científicos, eureka, ya sabemos cómo era la bandera de Belgrano. Resulta ser que en Macha, en la parroquia, como le pasó a ustedes acá en la parroquia de Cacatí, cuando hacen remodelaciones o puestas en valor, sacan los retablos, que acá viene con uno solo, lamentablemente, para mi gusto litúrgico, y me contaron que andan por algunas capillas o lugares, parte del retablo de la antigua iglesia, ¿no? La iglesia a veces tiene todo iconoclasta. Pero bueno. Sacan una bandera celeste, blanca y celeste, listo, esta es la de Belgrano. No, resulta ser que después se encuentran una al revés, blanca, celeste y blanca, así que lo que parecía eureka no fue eureka. ¿No? Algunos le llaman la bandera de Ayohuma y demás. Bueno, dijimos la escarapela, entonces el color de la bandera se debe a los colores de la escarapela. No hay documento que diga por qué el triunviro, o llamado triunvirato, establece una bandera celeste y blanca. No está el documento, ni los considerandos del documento del triunviro, donde diga, la mandamos a hacer blanca y celeste porque serían los colores que representarían al soberano, que es el color blanco y celeste de la Orden de Carlos III, entonces es una forma también. Porque ¿dónde estaba el rey en aquel momento? ¿Dónde estaba el rey español? Prisionero de Napoleón Bonaparte. Entonces gobernaba la península José Bonaparte, dicho por algunos historiadores Pepe Botello. Ahí surgen varias cosas muy simpáticas para analizar, viva la Pepa, ¿no? Viva la Constitución, y a veces la gente interpreta otras cosas con esos dichos populares, ¿no? Yo esto lo aprendí del anterior presidente de la Academia. La concepción geopolítica española de aquel entonces implicaba que las tierras eran personales del soberano, no eran de España. Recuerden que hubo juntas, hasta llegar a la junta, varias que se hicieron, también en América, en Caracas, obviamente, en donde el último virrey fue nombrado no por el soberano, sino por una junta representativa que cada vez estaba más achicadita y perdida, sin sustento legal, digamos, así que correspondía. Y ahí viene la etapa que los historiadores llamaron la máscara de Fernando VII, porque, dicho sea de paso, y esto es historia, Belgrano, estando a cargo del consulado, lo convocan y termina siendo vocal de la Junta, con todos los vaivenes de la Junta, que no fue la primera, el virrey, hasta
hasta el mismo Belgrano dijo que lo sacara porque si no iba a ir y iba a sacar por la ventana, casi trompada al hombre, porque Belgrano tenía sus cosas, ¿no? Nosotros estamos terminando también en la academia de analizar un poco lo que salió en el documento de Valladolid. ¿Qué dice el documento de Valladolid? Que Belgrano tiene una edad, un año de nacimiento diferente al que la historia dice. Porque no le daban los años para ingresar a la universidad. 3 años de diferencia. Y ahí apareció el hermano, que era sacerdote y que es el que hizo los papeles del Colegio San Carlos y le cambian la edad porque si no, no podía cursar en Salamanca y en Valladolid. La historia dice que Belgrano está en la casa de la hermana estaba en el Río de la Plata, él viaja con Calderón de la Barca, a una temprana edad. Y mis amigos de aquí, los que ya fueron y los que van a ir próximamente, si Dios quiere en algún momento, cuando uno viaja al exterior, la mente se abre de una manera que ninguna otra forma más que vivenciar el paso por la Plaza de San Pedro, por el Coliseo, por el Arco del Triunfo, digamos, todo eso, la vida se abre, ¿no? Los mayores solían decir esto: viajá, salí, abrite. Realmente la mente se expande mucho. Y Belgrano lo hizo, viajó, se perfeccionó. Los Belgrano eran una de las familias más pudientes de Buenos Aires. Con su padre preso por un problema de aduana, sabían que Domingo estuvo preso. Se decía en algún momento los historiadores que él había estudiado abogacía para ayudar en la causa del padre, pero la madre, que sabía leer y escribir, Josefa, escribe al rey, cosas que hoy en día parecen normales, que vayan a ver al intendente, en aquel momento eran cosas remotas. Bueno, el proceso duró mucho tiempo y sufrió bastante la familia Belgrano toda esa limitación económica que tuvo con el encarcelamiento del padre de Belgrano, que dicho sea de paso, es italiano y se hace español para poder negociar en el monopolio, porque de Pería Pérez simplemente la justificación era que si no, no podía comercializar, y tenía hasta esto es historia, yo no estoy diciendo nada de difamando a los Belgrano, pero también hasta esclavos traía Domingo Belgrano. Bueno, ¿cómo era la escarapela? No se sabe. Y la de 1810 de Buenos Aires, de French y Beruti, que eran dos activistas de aquel entonces y que tenían cercada la plaza, le ponían un distintivo a los partidarios como para decir: si se arma el tole-tole, sabemos quién bajar y a quién no. Esta era la forma práctica de esas famosas escarapelas o distintivos de 1810. Que pueden ser rojos según algunos historiadores y según otros blancos, pero no eran celestes. Bueno, por eso yo le quito a los padres putativos de la escarapela el derecho de decir French y Beruti son, porque no, fue entre un virus. Chiclana Sarrafinos. Bueno, avanzamos. Bueno, vamos al 16, porque hay banderas históricas. Quise traer esto por la bandera de los pueblos libres. Así como Jujuy reclama la bandera histórica de la libertad civil, Mendoza puede reclamar la de los Andes, que es su bandera provincial, y todo el litoral puede reclamar las banderas históricas que se distinguen con el color rojo de la época llamada de la Unión de los Pueblos, con el mismo derecho que tuvo Jujuy a reclamar esta. No habrá pasado por los brazos de Belgrano, salvo la de Cusupatia, pero también son históricos. Muy bien. 1813. Nos detenemos un poco en la Asamblea. ¿Qué establece la Asamblea? Bien argentina ya la cosa, ¿no? Soberana constituyente cuando nunca dicta constitución. La cosa que ya empieza a caracterizar a los políticos argentinos. Dicen una cosa y termina siendo otra. No constituye. Sí da los primeros rasgos de ya una finalización de una máscara de Fernando VII, porque el 10, el 11, el 12 juraban ante un crucifijo hincado de rodillas lealtad y fidelidad al rey. Así que cualquiera podría decir que eran perjuros, o terminaron siendo perjuros. La ligación de Belgrano con la religión, además de él ser un
convencido católico, terciario, dominico, tenía una razón de ser. Se tildaba a los patriotas de herejes, hasta obispos, que después fueron pedidos que abandonen sus sedes, eran los herejes. Entonces, la ofrenda a la Virgen de la Merced, muchas instancias, el rosario que tenía la tropa, ellos debían convencerse de que no eran herejes. Muy bien. Marcha patriótica, que termina siendo el himno nacional, establecido por la Asamblea. Ahí es muy gracioso el tema del himno porque en la casa de Sánchez de Thompson o de Mendeville, en Buenos Aires hay dos placas. Una en San Isidro, donde tenía su casa de fin de semana, la señora Mariquita, y una en Buenos Aires, donde en la calle Florida, donde en algún momento hubo un musimundo y solo había una placa que decía aquí se entonó por y yo me reía porque digo, hay un musimundo donde se vendían discos de lengua foránea y solo una placa decía aquí se entonó el himno. En los dos lugares dice lo mismo. Entonces a veces digo, ¿se habrá cantado un cable coaxial, ¿no? Una transmisión simultánea, o cantar una estrofa acá y tomaron la carreta acá? Obviamente que seguro fue en la calle Florida y no en San Isidro. Pero bueno, las juntas de estudios históricos, todo el mundo quiere tener su lugar de privilegio. Entonces hay en San Isidro un lugar que dice acá se entonó también el himno por primera vez. Marcha patriótica que termina siendo el himno. La banda de los directores supremos y comandantes, brigadieres generales, que era Celeste y Blanca, que termina siendo la banda presidencial. El sello, el sigilo de la Asamblea que reemplaza el sello real, termina siendo el escudo nacional. Y después pasa algo muy interesante, que se manda a acuñar moneda. Ya cuando uno acuña moneda, no había bandera todavía. Ya es un símbolo de soberanía. Muy bien. Sigue el 14, el 15, el 16 ya se viene así, un día sombrío y negro, hay que apurar las instancias, ya vuelve Belgrano a la misión diplomática y cuenta que la situación en Europa era diferente, hasta que en el 10 se entendía, y que había que apurar el tema de la independencia. Por eso se declara independencia sin establecer sistema de gobierno. Y se declara la independencia de todas las provincias de Sudamérica, no de las provincias del Río de la Plata. Se le da libertad a toda Sudamérica. Muy bien. En un momento establecen la bandera menor en Tucumán. Y dicen que hasta que no se supiera la forma de gobierno, no se van a colocar jeroglíficos ni rasgos distintivos a la bandera de la nueva nación, hasta que se supiera la forma de gobierno. Recuerden que Belgrano, estamos hablando principalmente de la figura del general, tiene una sesión secreta el 6 de julio de 1816, donde los congresales le hablan y les explican en una sesión cerrada la necesidad de la declaración de la independencia y propone al Inca, que ya había dejado su hilo conductor en la mascapaicha que les conté de la bandera de libertad civil. Él ya entendía, de hecho no sé si ustedes saben, pero si no es bueno que lo entiendan, Belgrano es constitucionalista, porque Belgrano es el que redacta la primera constitución para el reino del Río de la Plata, Chile y Perú. Si hubiesen hecho caso a Belgrano, hubiésemos tenido salida a ambos océanos y hubiésemos sido una más grande aún que lo que somos. Dicta una constitución para el nuevo reino, le da bandera y le da escudo. Por eso, esta idea de cómo entendía él la emblemática, los símbolos. Piensa en todo. Muy bien, no hay bandera. Se establece la bandera menor. Celeste, blanca y celeste. Conforme al uso y costumbre hasta ahora llevado.
¿Cómo termina la bandera? Supuestamente de 2 paños en el 12, a 3 paños en el 16, son los 4 años que estamos investigando todavía y que no entendemos en qué momento se distribuye de esa forma. Pero sí es cierto que el documento del 16 dice, como es costumbre. Y la sanciona celeste, blanca y celeste. El Congreso después se traslada a Buenos Aires y en 1818 un diputado religioso, él, muy ligado a Belgrano, de apellido Chorroarí, un canónigo, pide que se le coloque un sol. No hay registro de objeción alguna del general Belgrano a su bandera. Él no dice ni la aprueba ni la desaprueba. Él no dice, el sol yo no lo quiero en la bandera, lo felicito por lo que hizo, ni saquen ese sol que yo no lo quiero con un sol. No hay hasta el momento documento que diga cuál fue la reacción de Belgrano cuando se anotició que su bandera del 12, ya dividida en 3 paños, tenía un sol. Un sol que refiere a la moneda acuñada en Potosí autorizada por la Asamblea del año 13. Donde también estamos estudiando esta idea nombrada por muchos de un sol incásico o incaico. Porque los incas, como muchos pueblos originarios, tenían la divinidad del sol, pero no lo hacían con rostro humano. Entonces hay algunas investigaciones sobre algo que liga mucho a la compañía de Jesús, al sol de la compañía de Jesús, pero todavía está sin saberse muy bien aquel que lo teníamos antes cuando usábamos monedas, una moneda de 1 peso, esa reproducción de ese sol, que si es de oro, de plata, cambia el sentido de flamígero, pero eso ya es un detalle numismático interesante para el que le interese la numismática, que es auxiliar de la historia, las medallas y las monedas. Una brecha que abrió el propio Belgrano, lo de las minas de Potosí. Bueno, ¿qué hace el 18 Chorroarín? Le pone un sol. Avanzamos, a ver si tenemos alguna narración de eso. Bueno, ahora vamos a color. ¿Qué hace el documento del 18? El documento del 18, según dicen algunos, por una facilidad de los que tomaban nota, el documento del 18 dice que la bandera es azul, blanca y azul. Y después, en la historia argentina, ustedes sabrán, porque lo hemos hablado aquí con las autoridades, cuando pasé un poco, y la Casa de Paz y demás, esta confrontación histórica que se prolonga lamentablemente hasta la actualidad con otros nombres, entre federales y unitarios. ¿Qué pasaba con eso? Los unitarios utilizaban la bandera celeste, blanca y celeste. Y Rosas, llamado el restaurador de las leyes, la usaba azul, blanca y azul para no confundirse con esos asquerosos inmundos unitarios. Y después, en algún momento tomó la libertad y le colocó 4 gorros frigios en los extremos, por ejemplo. Viva la Santa Federación y son las banderas azules. Eso llevó a que los argentinos durante mucho tiempo tengamos un problema con el color de nuestra bandera. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero los fabricantes las tenían más verdosas, más grisáceas, más azuladas. Entonces en un lugar tremolaba una que no era igual al edificio del frente. Bueno, en 1878 le consultan a Mitre, que era quien había estudiado su forma y manera, ¿no?, a Manuel Belgrano, que diera su opinión sobre el color de la bandera. Y los historiadores le han puesto a esto el veredicto de Mitre. Y Mitre vuelve a las conjeturas y a los argumentos belgranianos y dice: la bandera creada por el general Belgrano era celeste, blanca y celeste. Entonces, a partir de 1878 se termina esta idea de azul o celeste. Y entendemos que es celeste. Después nos llevó mucho tiempo entender qué tipo de celeste, pero ya no era azul.
Ahora, volviendo al tema anterior, en las lecturas heráldicas llevadas a la vexilología y viceversa, que no son, como ya dijimos, iguales, cada uno tiene sus principios, sus normas y sus reglas, Belgrano es el primero que rompe la tradición vexilológica europea que se basaba en los principios heráldicos por tradición. Ustedes ven banderas europeas, todas giran en torno al rojo, al verde, a la plata o blanco, al amarillo o oro, al verde, al azul, y ahí terminó. Entonces Belgrano fue el primero que violenta ese concepto, que hasta el día de hoy es defendido por muchos, hasta el punto que Argentina tiene una bandera de un color y un escudo de otro color. Porque el escudo es azul y blanco y la bandera es celeste y blanca. Ahora, el capricho de los diseñadores gráficos, como ustedes ven en portales hasta del gobierno nacional, el color del escudo es igual al color de la bandera. No, porque en heráldica no existe el celeste, existe el azul. Y no está mal que una nación tenga un escudo de una forma y la bandera de otro color o de otros esmaltes. Bueno, él rompe y es el primero que crea una bandera celeste que después toman los países centroamericanos. Nosotros buscamos el color nuestro y el color nuestro lo toman muchas naciones hermanas como Nicaragua y demás, Salvador. Claro, cuando va a Bullard para el norte y terminamos allá por California, donde llegó el color celeste y blanco, y hasta los hermanos Charrúa, ¿no? En Uruguay tiene otro sol, pero nuestra distribución no tiene celeste y blanco, más azulado quizás, pero como ellos se independizan de nosotros, al fin y al cabo, su pabellón está muy hermanado. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la hipótesis del color de la bandera creada por Belgrano? Sabemos a ciencia cierta y documentado que es por la escarapela. Que la escarapela del 12 seguramente era una cocarda o cocarda, como quieran decirle, redonda. Nosotros me consultaba un medio, una radio, profesor, ¿qué opina de las variaciones de la escarapela? Que no son escarapelas. Yo tengo ahora una cinta celeste y blanca con el pin de la academia, pero esto no es la escarapela. Claro, ahí entra el esnovismo, entonces más linda de extra, con forma de banderita, y te hacemos una amapola. No, recreaciones del docente, un poco ahí mal entretenido. Sí, porque, volvamos a lo correcto. La escarapela es redonda. Celeste, blanca y celeste. Punto. Supuestamente, el triunviro toma el color para la escarapela de esta orden, es la orden de Carlos III. Carlos III, el rey español, cuando nace su nieto que dice, bien, yo tengo continuidad dinástica, crea una orden de caballería y la pone bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. ¿Ven lo que está atrás? Es la bandera de la reina emérita Sofía. Tiene una banda de dama celeste, blanca y celeste, tal cual como podría ser de una presidenta argentina. Si bien en eso yo, en su momento, cuando aquí hubo una presidenta, hice mis comentarios públicos en los medios, donde las damas no utilizan las bandas como los hombres, porque las damas no utilizan armas. Porque el talí, la banda de los grandes oficiales de las órdenes, recuerda a la tela con la que se sujeta la espada para la contienda. Y una dama nunca va a la pelea. Entonces yo en algún momento había escrito que cuando estaba la presidenta Fernández, debía lucir la banda de manera inversa. Porque si es una dama y quiere ser respetada como presidenta, use los símbolos como una dama. Salvo las órdenes, algunas que tienen una constitución donde está mandado que sea de una forma como en este caso. Pero usando la lógica, esto también no es tema de hoy, pero la polémica de hace años en Argentina, ¿dónde van? Porque son las bandas de los escoltas. Igual que el talí del abanderado, el nene no es un soldado, no va a sacar la bayoneta. No, porque va igual que los militares. ¿Qué hizo el rey Juan Carlos? Cuando él asume el trono, modifica la banda de los grandes oficiales como la que tiene él y no la hace igual que la de su esposa, porque hasta Unamuno en algún momento dijo, los grandes oficiales de la orden de Carlos III se parecen a presidentes argentinos, porque la distribución era celeste, blanca y celeste en igual proporción.
Entonces el rey, por una cortesía hacia Argentina, modifica la banda y le pone el blanco muy delgadito en los extremos de la banda celeste. Avanzamos. Ahí está. Este es el origen del color de la escarapela y de la bandera. ¿Por qué? Si volvemos un poco más a las imágenes, en el medallón, la patrona de la Orden de Carlos III es la Inmaculada Concepción. Tomamos como la primera la de Murillo, ¿no? 1678. Esa imagen que ven adentro de la cruz, potenzada y demás, es la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la Orden de Carlos III. Entonces, si uno hace una línea de análisis, diría, la bandera de Belgrano es tomada, sus colores se deben a la escarapela. La escarapela tiene un vino y las tomó, supuestamente, esto ya no es historia sino conjetura, de la Orden de Carlos III. La Orden de Carlos III toma los colores de la Inmaculada Concepción, lo que lleva a que el color de la bandera es mariano 100%. Además de ser Belgrano un devoto ferviente de la Virgen de Luján y de la Virgen del Rosario de Buenos Aires, que es la gemela de esta que ustedes tienen como patrona acá en Cacatí. Belgrano nació a metros de la Basílica de Santo Domingo. Hace su catequesis, está su cuerpo en el atrio y está la antigua imagen ante la cual rezaba desde Liniers hasta Belgrano de Nuestra Señora del Rosario, que después de la defensa de las invasiones inglesas se rebautizó en Buenos Aires como Nuestra Señora del Rosario de la Defensa y Reconquista de Buenos Aires, donde la Academia la condecoró con la Orden de Manuel Belgrano hace un par de años cuando asumió la presidencia. Tiene su camarín. Una iglesia que perdió mucho en los incendios del 55, dicho sea de paso. Pero la imagen de vestir, tal cual como la que ustedes tienen, se mantiene. Y tiene bastón de mando. Yo estuve hablando con algunos de aquí sobre el bastón de mando, piden al cura que le vuelva a la Virgen su atributo, que es el bastón de mando. Porque es gemela ante la cual era devoto Belgrano, que estaba consagrado. De hecho, Belgrano era cofrade de la cofradía del Santísimo Rosario. Yo no lo fui, pero el anterior presidente de la Academia era mayordoma de la cofradía del Santísimo Rosario. Cofradías tan parecidas como las señoras que visten y cambian la indumentaria, como la familia Curiaqui de la Virgen del Rosario del lugar. Bueno. Avanzamos. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿Soy claro o tiré mucho dato y quedó muy confuso? No. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, fechas claras. Vamos a dar esta cosa para que quede. Yo les digo la verdad, no veo nada. Ya el profesor está muy grande. 1810 no hay ningún símbolo patrio. ¿Estamos de acuerdo? La bandera de los ejércitos, la bandera de los navíos, el rey, prisionero, todo aquello. 1812, escarapela nacional y bandera. Para la nación, porque Belgrano, también algunos historiadores dicen es la bandera para el ejército. No, él la crea para la nación, con ese sentido, no con el sentido segregado y solamente para los militares. 1816, bandera menor, sin sol, ¿estamos bien? Ya con distribución celeste, blanca y celeste. 1812, bandera mayor, con el sol de 32 rayos, figurado, 16 rayos rectos, 16 flamígeros, siempre en sentido positivo, que es el sentido de la aguja del reloj, intercalado, siendo el del medio recto y continúa el resto en ese sentido. 32 rayos. 1878, veredicto de Mitre, donde dice que la bandera es celeste. ¿Estamos de acuerdo? Estamos recapitulando. 1978, ¿qué aparece? El Consejo Escolar. El Consejo Escolar ha tomado en las efemérides instancias para que queden bonito en el calendario. Claro, ellos no sabían que en muchos lugares ya no se festejan ni las fechas patrias. Claro, entonces pusieron el día de
la bandera nacional el día del paso a la inmortalidad del general Belgrano. Día de júbilo, no es día de pesar. Y hablando de esto de júbilo y pesar, siempre hay que demostrar que uno es argentino con orgullo. Entonces la escarapela se usa los 365 días del año. No como alguien, no, porque San Martín la muerte, no, ¿de dónde se? No, murió Belgrano, no. Les juro que hasta el día, en estos días, ¿podemos hacer un minuto de silencio? No. Recuerden al general con lo espléndido y lo glorioso que nos llegó, ¿no? Se tomó esa fecha porque el 3 de junio, que es su nacimiento, estaba muy cerca del 25 de mayo. Y el Día de la Bandera no lo vamos a festejar el 27 de febrero. ¿Quién va a venir? Entonces, se ríe, pero es cierto, es triste. El Consejo Escolar, de hecho la Academia toma como fecha efemérides oficial de Belgrano el 3 de junio. No celebramos el 20. El 20 celebramos su máxima creación o legado, que es el tema de hoy, la enseña que nos llegó, y no su paso a la inmortalidad. Festejamos la vida y el don de la vida. De hecho, el 3, que fue la conmemoración de su nacimiento, celebró el obispo Castrete, que es académico honorario, la misa de acción de gracias por la vida. No celebramos la muerte nosotros. El Consejo Escolar establece el Día de la Bandera el 20 de junio. 1944, decreto 10.302 de símbolos patrios de Farrell, vigente. 1985, el presidente Alfonsín, con mucho tino, modifica el artículo 1 del decreto de Farrell, que decía en aquel momento: la bandera con sol es la bandera de guerra y es la bandera oficial, para uso oficial. Y el civil utilizará una bandera sin sol. Entonces, cuando vino la democracia nuevamente, el presidente Alfonsín entendió muy bien esto, y como es lógico y dable comprenderlo de esta manera, una república tiene una única bandera. Porque en aquel momento el Estado tenía todo. La luz, el gas, entonces todo estaba con sol y nosotros teníamos el centro jubilado y no podíamos poner la bandera con sol. O el club para los chicos con asfalto. Entonces, con mucho tino modifica a través de un decreto, el 23.208, y establece que la única bandera es la que tiene el sol, para el uso civil y el uso oficial. Hasta no hace muchos años atrás todavía me seguían consultando, ¿lleva o no lleva sol la bandera? Porque a muchas generaciones le quedó esa diferenciación de con sol o sin sol. Hoy todo lo que no tenga sol son colores patrios y se pueden usar para ornamentar cualquier instancia. Mientras no tenga el sol, no hay ningún problema. 2010, acá aparece un apuro del Estado Nacional, aparece el decreto 1650. Claro, viene el bicentenario y el Estado estaba como adormecido en esa conmemoración. Yo sé, por ejemplo, estoy hablando con gente de aquí que hasta en el centenario del 10 hubo comisiones de vecinos para conmemorar los 100 años. Aquí en el bicentenario todo se hizo muy apurado. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tiene un edificio que ahora se llama diferente a lo que era el CCK. Hicimos el CCK era el Palacio de Correo. No hicieron nada, cambiaron el único que yo dije, bueno, en mi centenario hicimos la sala múltiple uso de la municipalidad de Cesta, le cambié un poco de cosas, le cambié el nombre afuera y listo, ¿no? No hicimos nada. El centenario fue con un gran lucimiento en Argentina, el bicentenario pasó sin pena ni gloria, salvo algunas cosas, como fuerza bruta y otra cosa más que quisieron hacer. Y la presidenta de aquel entonces, la presidencia, mejor dicho, establece algo coherente, pero un poco tirado en los pelos, que es este decreto que está en vigencia, que establece las proporciones y las medidas de las banderas. El color exacto, a través del montón de colores, la distribución, las medidas, las proporciones, eso está en vigencia y está plenamente mandado y establecido. Y ahí se terminó la controversia de los fabricantes. Entonces es mucho más fácil ahora trabajar de esta manera con los símbolos porque ya se sabe una nomenclatura de colores cuál es, hasta para el ojito del sol.
En el 2011 establecen un decreto 824 que todavía está en vigencia, que al ceremoniar el protocolo, que es la materia que yo domino, que es mi profesión, la mató. Porque el decreto dice que la bandera tremola de día y de noche en todo espacio público. Entonces se rompió la tradición de la salida del sol, el ocaso, el uso solar o lunar, como quieran llamarle. Pero como no está reglamentada, otro rasgo bien argentino, la reglamentaron, estamos con las viejas conformaciones consuetudinarias del ceremonial protocolo de cierre. Pero nosotros, como academia, nos valemos del decreto presidencial y esta bandera que ustedes reciben mañana en Cacatí estuvo 30 días de día y de noche. De hecho, mañana el documento, cuando se lea en la plaza, va a decir conforme al decreto 824. También la que está en Verón de Astrada le sucedió lo mismo. Se hizo un 3, se retiró el 3 del mes siguiente. Usamos el día 3 en homenaje al nacimiento del Toro. Y tremoló de día y de noche, amparado en el decreto que está en vigencia 824. 2015, bandera de libertad civil. Con errores para mí gravísimos. Pero, gracias a Dios, dice el decreto puede, no dice debe, porque si dijera debe estaríamos en un gran problema. Entonces nos valemos de esa diferenciación semántica y apelamos al puede. Puede como no puede. Porque ustedes imagínense un acto. Bueno, aquí está muy bien representado Cacatí, la República. Cuando les agarra el fervor vexilológico a todo el mundo, yo quiero como mi bandera entonces, bandera nacional, bandera de libertad civil, judío sea católico, se violenta proporcionalmente a la diversidad y cantidad de símbolos presentes. Dicho de otra manera, cuanto más símbolos hay, menos bolilla le da a la gente. Entonces, cuando hay estos problemas, sacamos todo y dejamos la de Belgrano. En la celeste y blanca de Belgrano están las provincias, los municipios, los barrios, la Cruz Roja, el Rotary, el Club de Leones, los asturianos, o los que tengan colectividad, o lo que no se me ocurre decir ahora, el club y demás. Porque si no llega el momento que es un festival de tela y uno no entiende qué quieren decir con eso. Bueno. 2023 hay un anteproyecto de ley que lo tomó un diputado del Chaco, que acá el profesor Everson me presentó. Dije, por favor, diputado nacional, hay una ley que perdió estado, de la cual humildemente ayudé en la redacción, sobre una ley que grande psicológica. Todavía está dando vueltas en la Cámara de Diputados, esperemos que le den estado parlamentario nuevamente. Y ahí la academia participó, yo como ceremonialista, en aquel momento estaba el profesor Bulló, y ponemos un poco de luz en muchas cosas. Por ejemplo, presidenta, tenemos nada de decirle presidente a una mujer. Y dice, no, pero el ente, ¿no? La vieja maestra de grado termina en ente, entonces como es ente. Pero hay gerente y gerenta, ¿no? Y cuando uno duda de estas cosas, lo más fácil es ir a la RAE. Entonces uno va a la Real Academia Española y dice, femenino presidente, presidenta. Esto lo digo hasta en los barrios, ¿no? Soy presidente del Consejo Escolar. Como ahora cada uno se percibe como quiere, no digo nada, ¿no? Por ahí meto la pata. Pero si es una dama, es presidenta, concejala, jueza, intendenta. Bueno, estoy respetando a las damas, pero a veces la mentalidad machista está más en las mujeres que en los varones. Bueno, me gané el odio todo. De hecho, quien forma a los varones son las damas. No sé qué. Bueno, a ver si tenemos algo más preparado. Acá está la mascapaicha. ¿La ven la mascapaicha? Ese pompón que cae en el gorro, que no es una simple capricho belgraniano de don Manuel,
sino que él está dando ya indicios, que después lo dice en esa sesión secreta del 6 de julio. Hay que devolverle las tierras a sus dueños originarios, a los pueblos prehispánicos, al imperio inca. De hecho, Anchorena y muchos se mofaban y hablaban del rey de chocolate, le daban características así mofándose. Ese pompón se llama mascapaicha y es el símbolo privativo del Inca. No lo usaba cualquiera en el imperio, era solo del emperador. Vean ustedes hasta dónde está la sutileza de los mensajes en la emblemática que utilizaba el general Belgrano. Y ven que el campo superior no es celeste. Porque el hombre era, como dicen en el campo, leído. Belgrano no era ningún improvisado en nada. En nada. Avanzamos. Bueno, ahí les dejo yo no sé si ustedes saben, una de nuestras académicas honorarias, que es la doctora Fernández Latour de Botas, una gran doctorista, creó el himno belgraniano. Y quería terminar leyéndole las estrofas, después si quieren se lo paso a la intendencia, es un bellísimo himno a Belgrano, que dice así: Manuel Belgrano, creador de nuestra historia, prócer ilustre, virtuoso americano, con la voz de tu patria repetimos, gloria a Belgrano, sí, gloria a Belgrano. No pudo el tiempo silenciar tu nombre, no pudo la injusticia derrotarte, no pudo el sufrimiento doblegarte. Por despreciar riquezas fuiste pobre. La escuela y el cuartel deben honrarte, porque soñaste que se enalteciera, y en sus mástiles canta tu bandera, el himno que venimos a entonarte. Hoy te evocan las voces argentinas con un himno que honra tu memoria, paladín que sustenta nuestra historia y con su pura luz nos ilumina. Muchas gracias. Espectacular, ¿eh? ¿Les gustó? Bueno, vamos a aprovechar este conocimiento, este vasto conocimiento sobre un gran prócer de nuestra patria y vamos a iniciar un diálogo, ¿sí? Cualquier duda que nosotros tengamos es el momento, porque este señor, este profesor, sabe muchísimo. Si quieren comienzo yo. Bueno, aquí nosotros tenemos muchos ciudadanos argentinos, pero en particular tenemos estudiantes de un instituto superior que está aquí cerca, que es el Instituto Superior de Formación Docente Cagati. Tiene múltiples carreras, tuvo la carrera de profesorado de historia. Y me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿por qué tenemos que reivindicar a Manuel Belgrano todas las veces que sea posible en nuestras aulas, teniendo en cuenta sus valores? Por múltiples razones que podría sintetizar diciendo que Belgrano es el padre de la patria. Porque Belgrano es el prócer, como lo definí de acuerdo a las proclamaciones oficiales de la Academia Belgraniana, el primer prócer porteño y el hijo prominente de Buenos Aires. Nace y muere en Buenos Aires. La vida de Belgrano es riquísima. Como decía el anterior presidente, todavía no se ha escrito nada del general Belgrano y se conoce muy poco la vida del general Belgrano. Pero fue el padre del aula, además de la donación de sus pesos fuertes para la construcción de las 4 escuelas que tardíamente se pudieron conseguir y se hicieran. Es el primer prócer inclusivo. Quería que estudien los niños y las niñas. Cuando la educación de la mujer estaba
totalmente olvidado. Es el primer ambientalista del país. Es el primero que defiende a los pueblos originarios a través de esa reglamentación para este lado guaraní. Letrado ilustrado en un sinfín de situaciones, digamos, que podríamos hasta tomarlo ahora como referente válido para guiar nuestra vida como Argentina. De hecho, es el creador del sentido de argentinidad. Y cuando digo que es el prócer que estuvo en todo el proceso de la emancipación, él no llega después en un barco. Él vive en la colonia, él entiende lo que sufre el pueblo. Estas son una de sus más claras ideas o pensamientos. La vida es nada si la libertad se pierde. Realmente fue para nosotros como belgranianos, pero como argentinos, el verdadero padre de la educación, padre de la diplomacia, de la emblemática, del periodismo, un ferviente católico. Realmente hay un sinfín de razones por las cuales Belgrano debería ser escrito con letras de oro en todos los lugares, en todos los rincones que se pueda. Y que las nuevas generaciones sepan que estamos donde estamos porque hubo una mente que pensó un país. Y realmente Belgrano en eso lleva ventaja sobre cualquier otro prócer. Y lo digo hasta del mismo y del propio San Martín, que lo admiraba Belgrano. Después, cuestiones diversas, a partir de 1950, le sacaron, y valiéndose de las propias palabras del general, yo no soy digno de ser padre, yo me conformo con ser un buen hijo de Dios. Y nombraron a nuestro padre, pero para nosotros es el verdadero padre. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a aprovechar esta ocasión. ¿O algo que no se entendió? ¿O algo que no se entendió? Me gustaría... La señora Chavela. Un gusto, profesor. Gracias por Encantado de estar juntos. Muy bien, la verdad que teniendo en cuenta la vida de Belgrano es un ejemplo incomparable, ¿verdad? Porque hasta ahora podemos decir las mismas palabras que él tuvo cuando expiró, cuando dijo, ay, patria mía, y ahora me parece más fuerte, todavía tenemos que seguir gritando, ay, patria mía. No sé cómo estará él en el más allá, mirando cómo estamos y cómo vivimos sin tener en cuenta. Pero tampoco, teniendo en cuenta él, parece que no podemos dejar de merecer, por ejemplo, a un San Martín también. Él, con más razón, que eligió las armas para defendernos, sin ser soldados, lo que hizo, ¿verdad? Todo. Además, la religión lo tuvo bien guardado para él y eso inculcó a sus soldados, porque se cuenta, se sabe, de que él inculcó el rosario continuamente en su ejército. Y eso fue la primera controversia que tuvo con San Martín, que San Martín eso no lo aceptó, sino que no dio importancia. Pero también tenemos la responsabilidad también, sin hacer comparación, muy incomparable, pero también nuestro padre de la patria, como es San Martín, también no podemos dejarle de lado, ¿no? Con todo encima, lo que más vale en ellos, yo pienso que es el desinterés, la pobreza en que terminaron ellos, que eso es lo que tantos necesitamos y queremos y lucharemos, tendremos que luchar por eso. Gracias por escuchar, no sé si me entendió la idea que quise. Gracias. Yo respecto al general San Martín, nada que objetar. Igual merece un estudio mucho más profundo la vida de San Martín. Y los próceres, este es parte de nuestro empeño como academia, es acercar a las nuevas generaciones los próceres humanizados, con sus luces y sus sombras, que las tenemos todos y ellos no escaparon a la debilidad de la carne, a la debilidad espiritual, de lo que fuere, que nos invade a todos, o de la duda, nos invade a todos en algún momento. Pero en la construcción, ya con el esbozo, las memorias del consulado, donde hablaba, por ejemplo, verdades tan ciertas que se aplican ahora. El ocio es el peor enemigo del hombre.
hagan al gauchaje que haga algo. Y él salía por la campaña y veía cómo puede estar la gente así ociosa. Esa apreciación de Belgrano sobre el ocio como enemigo del propio hombre, que termina en cualquier instancia si no sabe dominarse. Su visión de país, como bien dice el libro belgraniano que acabo de leerles, siendo rico dejó todo para ser pobre. Y el tema de la religión, por aquel tilde de herejes, también era una forma de incentivar, así como los símbolos que utilizó, porque no había otra manera de retribuir la vida ofrecida por esa gente en la epopeya de la emancipación. Hoy es todo, ¿cuánto me pagas? ¿No? ¿Por cuánto hay que hacer eso? No tan solo rezaban el rosario, sino que la tropa belgraniana usaba escapulario. Y también recordemos que San Martín nombra a la Virgen del Carmen general, así como el general Belgrano da su bastón de mando a la Virgen de la Merced y la nombra general de los ejércitos. Y la intercesión, según algunos autores, divina de la batalla del 24 de septiembre, de la aparición milagrosa de la mano divina para el triunfo del general Belgrano en aquel entonces en Tucumán. De hecho, algunos belgranianos que me precedieron en la academia hablaban de esta condición angélica del general, de ser alguien puesto en la historia argentina por la mano divina. Con todo, ¿no? Y con todo lo ingrato que la República fue con el general Belgrano, desde sortearse los dientes cuando inhumaron su cuerpo con Richelli a la cabeza y cuanto más para llevar al presidente en aquel entonces, que no voy a dar nombres, lo busquen en la historia, hasta últimamente haber robado las placas donde decía que era la casa de Belgrano, en la avenida Belgrano, donde lamentablemente tiraron abajo su propiedad, la de Belgrano. El robo de hace un par de años atrás del reloj bendito del Museo Histórico Nacional. Y todavía nadie sabe dónde está el reloj, que Belgrano le da a su médico. Ahí nosotros también estamos habiendo una investigación en varios aspectos de Belgrano. Porque queremos como academia ir más allá de lo que trilladamente se cuenta de Belgrano. Por ejemplo, el Papa Pío le da autorización para leer libros prohibidos. Yo le escribo ahora a León XIV, no me va a dar ni una hora. ¿En qué momento el Papa Pío le da a un jovencito la autoridad para leer los libros que atentaban contra la propia religión? Y el temple católico de él de no hacer caso a esa parte y de tomar la parte positiva de la Revolución Francesa. Historiadores dicen, el reloj le fue ofrecido, le fue regalado por el rey de Inglaterra. Yo voy a ir ahora a Londres y a Carlos para tomar el té. ¿En qué momento un rey británico va a darle a un generalucho, además darle en aquel entonces, en esa visita diplomática, el rey no tenía cualquiera? Al día de hoy no tenía cualquiera. Y atender a unos insurrectos de Sudamérica hubiese sido darle la legitimidad a las provincias unidas. Entonces, ¿cómo aparece un reloj de oro dado por un monarca a un militar perdido de colonia española? Bueno, por eso les digo, hay mucho que descubrir todavía y de investigar seriamente y salir de lo trillado, que muchas veces lo más común de la vida del proceso. Tenemos otra pregunta. Profesor, al iniciar la charla usted aludió a una realidad muy evidente que nosotros, los ciudadanos argentinos, los docentes, en los últimos tiempos comenzamos a conocer detalles de la vida de Belgrano, detalles sobresalientes. Y estoy muy de acuerdo con lo que usted manifiesta sobre
que es el padre de la patria, que en cierto sentido, ¿no es cierto?, nosotros a veces nos sentimos un poco, los correntinos, amantes de San Martín, nos sentimos un poco, no digo molestos, pero llama la atención. Y usted también en su momento habló de Mitre. Pregunta: ¿qué relación tuvo Belgrano con respecto a la masonería? Usted acaba de tocar medularmente un tema que al día de hoy, después de 60 años de vida institucional, todavía la academia no se expidió formalmente. Es decir, la academia como voz académica en el estudio de la vida de Belgrano tiene un pendiente que es esto: tratar en profundidad este aspecto de Belgrano. El anterior presidente, que fue mi maestro, y este humilde presidente de la Academia Belgraniana, personalmente sostenemos que Belgrano no fue masón. La academia como entidad todavía no se pronunció. Eso sale por una resolución académica que tiene que estar impoluta para que nadie de acá a la posteridad de los tiempos la pueda refutar. Cuando yo tomé la presidencia, esto lo comentaba con el señor intendente, Antonio Las Heras, quizás lo conozcan, un profesor, avesado en varias disciplinas heroicas, múltiples, Temple, los ovnis, la masonería, está mucho en los medios, Antonio. Yo lo conocía por otros menesteres y lo invito a que forme parte de la academia. Me dice: profesor, escribí un libro sobre Belgrano. No, muy bien, profesor. Preséntelo en sesión pública, y después la academia funciona así: hay sesiones públicas, después sesiones privadas. Después cerradas a los académicos, después están las públicas. Las públicas son primeramente cuando se comparte el conocimiento de investigaciones para que cualquiera pueda ir, después se van y queda la sesión privada o cerrada. Escribí un libro, Belgrano y la masonería. Muy bien, profesor. Les pongo. Todo muy bien, Santa Comunión entre todos. Al tiempo lo veo en los medios. Belgrano, me acaban de hacer llegar un artículo publicado por él en Diario Popular, no sé qué cosa virtual, otra vez, diciendo aseverando que Belgrano era masón. Yo mañana cuando regrese, más allá del dolor de la pérdida de la presidenta de las damas belgranianas, cuando me recupero un poco, lo voy a llamar y le voy a decir: mire, don Antonio, todo muy bien, pero usted puso al final que es académico de la Academia Belgraniana, y esta no es la voz de la no es. Van a creer que nosotros avalamos lo de ustedes. Y usted ya sabe que estamos en estudio. Bueno, lo personalizo en él porque es una persona conocida y porque publica masivamente. Yo estoy plenamente convencido que no. Pero, supongamos que haya sido masón. De hecho, lo ligan a una logia tucumana. No viene como San Martín, ni Sapiola, ni Alvear, ni la logia Lautaro, ni la jabonería de Vieites, ni el café de Marco, ni nada de eso. Lo que pasa es que los masones, con todo el respeto que me merecen, les encanta sumar a los listados las personas más representativas. Y como ahora no está Belgrano para decir yo no lo era, ellos insisten en que el general Belgrano era masón. La mayoría de los próceres argentinos, todos fueron masones. Y ahí, uniendo un poco al tema anterior, han querido encumbrar a muchos masones y le sacaron el lugar que correspondía a Belgrano. Cuando yo digo que Belgrano es el padre de la educación, A eso me refería. estoy diciendo que después hicieron que sea Sarmiento, que fue el gran maestro de la logia de Buenos Aires, grado 33, como lo fue Urquiza, como lo fue Bartolomé Mitre. Entonces lo sacaron.
este padre de las aulas, a Belgrano, que habla de esto antes que venga Sarmiento. Sarmiento ha tenido, como todos, sus luces y sus sombras, ¿no? Entre sus sombras tildarán los gauchos de vago, todos vagos. Pero padre del aula y mortal lo cantamos en el colegio, porque era, ¿no? El gran Aurelio Albarracín, el Telar, ¿no? Algunos necesitan su prosa de verdad. Hay que leer, como decía el profesor Bourgeois, la historia en su tiempo y contexto también, ¿eh? Ahora estamos en el 2025. Entonces, cuando uno dice que un prócer es masón en el 2025, lo tiene que asociar lisa y llanamente a la excomunión que los papas, entre los cuales el último fue León XIII. Pero supongamos que Belgrano haya sido masón. En aquel tiempo no había excomunión. Porque ¿en dónde radica el problema de ser masón? Que está perfecta la filosofía masona, saben un poco la masonería, ¿no? Masón en francés es albañil. Y el albañil, hasta el día de hoy, ustedes llaman a alguno a hacer algo en su casa, los albañiles se pasan las cosas oralmente. Ahora todos son medios oficiales, pero antes había todo un escalafón, era zanjero, primero, después iba creciendo hasta llegar a oficial. Y se pasaba en cuenta gota los secretos de los grandes constructores. Esto viene en la época medieval, la ojiva, las catedrales y demás. Hacen un sindicato y se protegen. Después viene la franco-masonería, que ya deberemos ver con los orientes, Londres, otra cosa. Pero en la época de Belgrano, por más que Belgrano y San Martín hayan sido masones, no estaban excomulgados, porque no estaban las bulas papales de excomunión. Había apercibimientos. De hecho, ustedes que son sanmartinianos, hay toda una leyenda que dice que el mausoleo general está fuera del eje de la catedral porque no le dejaron inhumar adentro porque era masón. Y en realidad la respuesta correcta es que en ese lugar donde estaba el San Martín era Camposanto, era un cementerio. Ni yo tengo por ahí. Resumidas cuentas, la academia no se pronunció. Por lo que tenemos investigado, diríamos que no. Yo personalmente digo que no es Belgrano masón. Con todos estos bemoles que hay que analizar. ¿En dónde están los malos de ser masón? Y que para el católico implica la excomunión. Y la excomunión no significa que no voy a comulgar la hostia, significa que me prohíben el entrar a la vida eterna. Que es la máxima penalidad. De hecho, si yo mañana, yo soy católico, ¿no? Entro a la logia de Buenos Aires, hizo pactos, estoy como. Por más que haya papas, cardenales, obispos, curas masones que los hagan, oficialmente es como cancelar el bautismo, volver a cero. Estoy sin poder, que es lo que queremos todos, llegar a la vida eterna. Bueno, pero no lo fue y no hay documento alguno. Claro, los masones que dicen, no es sociedad secreta, por lo tanto, no hay documento. Y cuando se publicó el libro que yo permití que se expusiera, decía Belgrano y la masonería, que no es lo mismo que decir Belgrano es masón. Porque yo puedo decir, usted y Boca Junior, que estoy narrando que usted fue al Museo de Boca y que le gusta ver los partidos, y otra cosa que diga usted es masón. Muy bien. ¿Otra pregunta? Rayán, a ver si alcanza el cable. ¿Entendió la respuesta? Sí, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, un placer, la verdad, toda la conferencia, un placer escucharla. Gracias. Y bueno, Belgrano da para seguir hablando no solo horas, sino días, ¿no? Pregunto respecto de la postura de Belgrano con la Liga de los Pueblos Libres, que es algo que a los correntinos nos toca muy de cerca. Sabemos que Belgrano en algún momento desoyó la orden del triunvirato y gracias a eso tuvimos un triunfo en Tucumán.
Bueno, y básicamente eso, y bueno, Corrientes no participó no en el Congreso del 2010 de 1816. Y bueno, ¿cuál fue la postura de Belgrano con la Liga de los Pueblos Libres? Sí, lo que usted refiere, el Ejecutivo lo obliga a replegarse en Córdoba y él no hace caso omiso, digamos, ¿no? Porque Tenía su lo personalidad que muy ellos marcada. querían era que Belgrano defendiera a Buenos Aires, básicamente. Sí, lo que usted dice es cierto y es correctísimo. Toda esta parte de Argentina, ni hablar de la República de Corrientes, tenía un sentimiento y una idiosincrasia, una instancia muy particular liderada por Artigas. Obviamente que la postura de Belgrano era más conciliadora, si se quiere, a lo que era la mentalidad porteña, centralista, donde el Estado se termina definiendo federal, pero en el fondo es lo más unitario que se puede entender. Porque hasta la traza de los ferrocarriles terminan en el puerto de Buenos Aires. Esta es una de las posturas de diputados como Anchorena y demás que querían el centralismo porteño. Bueno, Belgrano ya en los últimos años, ya su vida después de su enfermedad gravísima, se retira bastante de toda la política porteña, digamos así. Él invita al Poder Ejecutivo, digamos, que entre al campo de batalla a ver la muerte y la sangre de los compatriotas que dan su vida por ellos que hasta el día de hoy siguen gobernando desde el escritorio sin entender la realidad. La realidad de los pueblos libres es muy significativa y muy propia de esta zona. Obviamente que el espíritu de Belgrano es marcadamente más conciliador y más integrador. Él quería la libertad de todos. Se plasma en el documento del 16 de todas las organizaciones, también las que no mandaron diputados, como en la Liga de los Pueblos Libres. Que tendríamos que analizar mucho cómo llega a amalgamarse hasta cierta parte de Santa Fe y todo el litoral, y la influencia de Artigas, pero ya escapa el pensamiento belgraniano. Pero básicamente él busca la unión de toda la Argentina, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De toda Sudamérica. Y la declaración se hace para todas las provincias de Sudamérica, inclusive Chile, Bolivia y demás. Ya. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, aprovecho. Con respecto a la evolución histórica de las banderas, ¿existe alguna bibliografía que puedas recomendar para cualquiera de los estudiantes, acá hay docentes, docentes? ¿Alguna en particular? Sobre la historia de las banderas, me preguntó, de la bandera nacional, hay trabajos, algunos, habría que tomar varios historiadores. Para recomendar, le digo la verdad, de todo lo que he leído últimamente, ninguno para mí tiene tal alcance como para recomendar. Si pueden leer a todos los autores contemporáneos, que como toda parte histórica tiene su sesgo, y Argentina tiene este revisionismo histórico, ya hemos marcado desde ya un par de lustros. La persona, y sobre todo el estudiante de historia, debe aprender a discernir. Entonces, le lean todo lo que puedan, y aprendan a discernir. Y para decir o catalogar un hecho como histórico debe haber un documento. Si no, sean prudentes y hablen de conjeturas históricas. Y no se aventuren a acelerar algo que no lo pueden corroborar. Nosotros hemos dicho hoy en la exposición que sabemos que el color es de la escarapela. ¿Cómo era la escarapela? ¿Por qué la tomó así el triunviro? Y demás, no lo sabemos. Si le damos luz a la controversia de dónde tomó el color Belgrano, que hay, como les conté, más de 15, el rebozo de las damas porteñas, el manto de la Virgen de Luján, la confección patriótica, los avedristas, la escarapela pinche 20 miles de cosas. No, él lo dice, de ver la escarapela nacional. Entonces hay que valerse de esos documentos.
Lo primero para leer son los documentos, lo primero para leer son las disposiciones oficiales y lo demás, tamizarlo y aprender a tener discernimiento como docente en historia para transmitir a las nuevas generaciones lo que es correcto y ayudarlos a pensar, más que darle la solución a las cosas. Por eso la idea es que ustedes, como me hizo reflexionar aquel profesor, esa no es la que usted cree que es la bandera nacional porque nunca le puso sol. Eso despertó en mí que estudiara verdad. Muy bien, gracias. Muy bien, un placer. Bueno, les agradezco el tiempo, la predisposición, el silencio y el respeto. Agradecerles esto. Para mí, estoy gratamente compartiendo estas horas aquí en Cacatí. Quiero agradecer al señor Intendente, a toda la gestión de la Municipalidad de Cacatí. Quiero agradecer a la señora Intendenta de Verón de Estrada, que está aquí presente, que en la Academia donó la primera bandera de esta cantidad de banderas que le llamamos banderas belgranianas, al correspondiente, al profesor Curi en la provincia de Corrientes y al correspondiente del Chaco, el profesor Emerson, que están aquí presentes. Y a todos ustedes, vivan la vida, celebren la vida, tomen a los próceres en lo más bello que han tenido, que nos han dado para transmitir a las nuevas generaciones el agente multiplicador de que hubieron argentinos que pensaron en una gran patria y que todavía les debemos lograr. Muchas gracias. Gracias a usted, querido profesor.